Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a revisar el tema del día de hoy, que es la Revolución Mexicana. Hay un periodo que obviamente este acontecimiento engloba, que es de 1910 a 1917 aproximadamente. ¿Qué es la Revolución Mexicana? Pues es un movimiento principalmente armado que inicia por disturbios de igual forma o de algún aspecto similar que la independencia, que se inicia precisamente en 1910 con la única finalidad de terminar lo que llamamos, o en ese momento tenía auge, la dictadura, en este caso encabezada por el general Porfirio Díaz, comúnmente llamada dictadura. Sin embargo, desde la perspectiva pues social fue llamada de esa manera. Si nosotros aterrizamos este periodo a manos de Porfirio Díaz, pues podemos entender la realidad que trajo consigo su mandato, pues aumentó la inversión extranjera en nuestro país, se implementaron nuevos modelos económicos, así como la implementación de nueva tecnología que, digamos, en nuestro país ya estábamos un poquito atrasados. Es cuando Porfirio Díaz pues pone fuerza en esos sectores, la inversión extranjera, la industria y por supuesto también en las bellas artes. Hay muchas teorías acerca de su mal mandato. Sin embargo, si nosotros por ahí rastreamos qué movimientos encabezó, qué buenos resultados trajo en ese momento, pues podemos decir que la historia en ocasiones también se contradice. Esta culmina por datos oficialmente con una promulgación de una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La última que tenemos el registro, ¿sale? Que actualmente es la que tenemos, que fue en 1917, ¿sale? Recordemos que este documento de la Constitución Política pues había sido ya tocado otras dos veces anteriores, pero la última, con las últimas reformas, fue en 1917, que también es pregunta de examen, ¿sale? Esta fue la primera conocida a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Le pone importancia a los grupos del sector laboral, ¿sale? Los famosos sindicatos. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz, ahí nos da unos datos, la gente permaneciente al antiguo régimen liberal y que aunadas a esta serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales, pues fueron un punto clave para el surgimiento del movimiento llamado Revolución Mexicana, ¿sale? Ya que pudiendo concretizar entonces su origen, pues tenemos como resultado las siguientes causas que desencadenó este movimiento. Por ahí tenemos algunas políticas. Dice que un régimen envejecido ante la ausencia de la integración o formación de nuevos dirigentes y el empuje natural de las nuevas generaciones. ¿Esto a qué se refiere? Pues básicamente a que el poder estuvo varios años bajo un mismo gobernante y que no le daba la oportunidad a estas nuevas generaciones de ser parte de la nueva política. Y recordemos que la política pues es parte de una disciplina de las ciencias sociales que se involucra justamente en la estructura organizacional de una cierta población. En este caso, algunas causas sociales nos dice que hubo una mala administración de la justicia y la riqueza pues estaba acumulada en un solo poder o al poder de unos cuantos. Si nosotros hacemos la revisión de nuestra actualidad, no estamos muy aislados de lo que sucedía en ese momento. Nos indica que había una extremada pobreza en la mayoría de la gente, que echemos un vistazo, hay muchas comunidades de todo nuestro país que están olvidadas.
También tenemos que nuestros campesinos tenían ciertas condiciones que carecían, en que sus tierras también sufrían un maltrato, ya que se apoderaron de cierta manera de las tierras, porque es cuando se implementó el capitalismo. Recordemos este modelo económico del capitalismo, lo cual hace que el gobierno te quita las tierras, te da una parte para que lo trabajes y a su vez tú rindes cuentas ante el mismo gobierno, ¿sale? De cierta manera el capitalismo tiene sus pros y sus contras, como todo, por supuesto, pero si nosotros tratamos de ser un poquito más objetivos en ese momento, en la realidad de nuestro país, convenía realmente tener un modelo capitalista a tener nuevamente disturbios por la organización política, nada más, porque por ahí comenzó la Revolución Mexicana, ya que pues había una enfrentación entre los liberales y los conservadores, ¿sale? Unos luchaban al norte del país y otros al sur. También tenemos que las condiciones que tenían nuestros obreros en las fábricas eran de extensas jornadas, que al final de cuentas sí, seguimos en lo mismo básicamente. Dice que estaban desde las 14 a las 16 horas diarias a cambio de un salario miserable e injusto. Se adopta la cultura francesa sobre la cultura nacionalista. Es aquí donde entendemos un término al hablar sobre la nación, pues Morelos nos había dejado un libro que ya habíamos mencionado cuando revisamos el tema de la independencia, que se llamó precisamente Sentimientos de la Nación, que no solo fue una de las primeras cartas de independencia, sino que también tenía consigo algunas obligaciones por parte de los mexicanos, que como nueva organización independiente debíamos de seguir. Entonces ese término nacionalista quiere decir que nosotros nos volvamos muy arraigados a nuestra cultura y tradición, y que la pongamos como prioridad ante cualquier otra cultura. Les platico que hace unos días me encontraba yo un video acerca de una turista española que se encontraba justamente en tierras cubanas. Entonces ella trató de exhibir las carencias de esa zona cubana, donde dice que la gente está formada por pan, porque van a comprar pan. Es común que en México, por ejemplo, hagamos fila para ir a las tortillas, pues en Cuba estaban haciendo fila para comprar pan. Entonces a esta turista se le hace extraño y de cierta manera pues como clasista, ¿no? Este término de no, en España no tenemos este tipo de carencias, que estamos mejor allá. Entonces empieza a hacer una comparativa y justamente en el video la gente de Cuba pues escucha y se molesta, y en toda justificación se molesta y le dice que si entonces en España están mejor, ¿qué hace la turista visitando tierras cubanas? Entonces ellos tratan de defender a su nación. Justamente eso es un claro ejemplo de la cultura nacionalista, que tú te pongas el color de tu bandera y que justamente la antepongas ante cualquier otra cultura. En este caso, el periodo de Porfirio Díaz hizo que adoptáramos otra cultura que no era la nuestra. Entonces ahí estaba un disturbio o un contracultural. Sin embargo, hablando del aspecto benéfico que nos trajo esto, pues fue la implementación de una apertura cultural, porque al principio les mencioné eso, que Porfirio Díaz dio auge a Bellas Artes, a darle prioridad a que los escultores, pintores también tuvieran voz y voto en el país. De hecho, varios monumentos, si nosotros por ahí investigamos, varios monumentos en ese momento fueron construidos gracias a la iniciativa de Porfirio Díaz. Ahí también tenemos que una causa fue que nuestro general Porfirio Díaz tuvo una incapacidad para comprender las necesidades sobre la justicia social
y la participación política. Yo, desde mi perspectiva como docente y sobre la base de mis investigaciones, trataré de no sonar subjetiva, pero realmente el único pero que se le ponía a Porfirio Díaz fue que no dejaba participar a manera de política, ¿sale? Porque él seguía en el poder. Eso fue el principal disturbio, ¿sale? Dice que la revolución pues inició justamente en 1910. El Congreso declaró triunfantes a Porfirio Díaz y a Ramón Corral, como presidente y vicepresidente respectivamente, quienes ocuparían los cargos en el periodo de 1910 a 1914. Francisco I. Madero se fuga a San Antonio, Texas, y se dispone a iniciar la lucha armada el 5 de octubre de 1910 y proclamó el famoso Plan de San Luis, en el cual está señalado en el artículo 7. Esto es algo muy interesante porque si nosotros vemos el periodo que iba a ocupar nuevamente nuestro general Porfirio Díaz, solamente era de 4 años el periodo. Anteriormente los presidentes solo tenían ese ciclo de 4 años, hasta que obviamente Porfirio Díaz estuvo a favor de la reelección. Como dato interesante, o como el que actualmente nosotros festejamos o celebramos, pues es un 20 de noviembre, ¿no? Desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomaron armas para arrojar del poder a las autoridades que en ese momento gobernaban. Este se considera el inicio formal de la Revolución Mexicana, sin embargo no fue así. Si el gobierno, al enterarse que Aquiles Cerdán encabezaba uno de los centros más peligrosos que relacionaba la población de Puebla, y que en su casa se encontraban algunos individuos con armas, la policía hizo un cateo el día 18, o sea, anteriormente del 20 de noviembre, pero cuando los gendarmes llegaron, pues comenzó un tiroteo. Esto se promulgó por mucho tiempo, necesitando la intervención del ejército para citar la casa y ocuparla, resistiendo toda la familia Cerdán con ahínco y convicción. Esto es como un dato. ¿Quién fue este personaje? Fue parte básicamente del gobierno porfirista. Las consecuencias que trajo la Revolución Mexicana, porque no solamente fue en pro, sinceramente la Revolución Mexicana pues fue un movimiento innecesario. Pues ahí nos da que la consecuencia que trajo fue pues el término de la dictadura, una nueva constitución, nuevos derechos laborales, sobre todo en los aspectos agrarios, cambios en la educación, eso sí es importante señalarlo, nacionalización del petróleo, expropiación de ferrocarriles, aunque anteriormente con Porfirio Díaz, o gracias a Porfirio Díaz, se introdujo la tecnología en el aspecto de los ferrocarriles. Hubo un desplazamiento de la población y algo no tan benéfico pues fue la devaluación de la moneda. Esas fueron algunas consecuencias que trajo. Aquí hay una breve biografía por si es necesario por ahí revisar algo más de esto. Se los dejo por ahí en el PDF. Aquí tengo un material que es una introducción obviamente al maximato. Posteriormente me voy con el cardenismo. Dice que el maximato se conoce como el periodo histórico y político de México entre 1928 y 1934, ya que comenzó con el gobierno interino de Emilio Portes Gil y finalizó cuando Lázaro Cárdenas, justamente el cardenismo, asume la presidencia. Su nombre se debe básicamente a la influencia política que ejerció Plutarco Elías Calles. Ahí tenemos una fecha de su vida. ¿Quién fue este personaje? Un político y militar con el título informal de jefe máximo de la revolución.
¿sale? El maximato es recordado como el gobierno de un hombre fuerte y como el último de los gobiernos caudilistas mexicanos. Además fue paradójicamente un periodo en el que se impulsó revolucionario el cambio social y empezó a disminuir gran parte de la crisis económica mundial, conocido como la Gran Depresión. Este es un término a través de la historia universal. Por ahí tenemos que, esto hay que recordarlo, me parece que esto no viene en el examen, pero para que ustedes puedan diferenciar como quiénes eran los representantes de cada periodo, pues en el maximato fue Plutarco Elías Calles, ¿sale? Por ahí tenemos algunos enlaces donde viene alguna de las referencias que se tomaron para esta información. El video que viene en la parte de arriba sí les sugiero que lo abran. Y pues bueno, esta tarea que viene aquí no la van a revisar, no la van a realizar, perdón. De aquí voy a poner una breve pausa para brincarme al material del cardenismo y el plan sexenal, perdón. Ok, continuamos con el material sobre el cardenismo y el plan sexenal. ¿Qué es el cardenismo? Es importante que pongamos atención en esta parte porque es considerado como el último movimiento de la Revolución Mexicana, la última etapa, de la Revolución Mexicana. El cardenismo fue conocido como un movimiento político de izquierda originado en México durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Estuvo en un mandato presidencial de 1934 a 1940. Entonces ahí hacemos la notoria duración en su periodo que ya se cambió de un periodo de 4 años a un sexenio. Entonces fue el primero en durar 6 años en el poder. Algunos antecedentes del cardenismo fue que en 1933 Cárdenas fue postulado por el mismísimo Plutarco Elías Calles a través del Partido Nacional Revolucionario y promovía pues su propio movimiento. Las propuestas básicamente eran basadas en una ideología nacionalista que fue parte de la Revolución Mexicana también, social y agraria y pues bueno también democrática, ¿sale? Gracias a estas propuestas se crea por primera vez un plan sexenal. Cárdenas gana el apoyo de la sociedad y de los mismos militares, ya que en esas elecciones pues es donde justamente él propone que los presidentes por ley solamente duren 6 años en el poder para evitar precisamente dictaduras como la que ya habíamos pasado, aunque hay un dato donde también Benito Juárez no duró solamente 4 ni 6 años, él duró más años en el poder. Para estas fechas, Plutarco Elías Calles ya estaba en desacuerdo de las políticas del cardenismo, pues eran opuestas al régimen del maximato. El cardenismo, por ahí tenemos un video, igual si lo pueden revisar estaría excelente. Algunas de las propuestas fue una residencia oficial, donde principalmente fueron una de las acciones de Lázaro Cárdenas, en lo que hoy conocemos como Los Pinos, dejando así el castillo de Chapultepec, ya que había sido la residencia oficial por los anteriores presidentes, ¿sale? A partir de esta fecha se proclama museo. También hay una creación de Nafinsa, que en este mismo año de 1934 se crea la Nacional Financiera, que pues básicamente fue una institución bancaria creada para apoyar a los gobernantes y sacar al gobierno federal adelante como a los estados, básicamente un apoyo, un fondo económico de préstamos al gobierno. Reparto de tierras también fue otra propuesta, que en el año 1935 se realiza un reparto de tierras haciendo valer el artículo 27 de la Constitución de 1917, donde nos dice que la tierra, suelo y subsuelo pertenecen a la nación y solo la nación determina a quién se le otorga, ¿sale?
También se crea una reforma agraria donde básicamente se crean bases para que los campesinos tengan recursos para invertir en sus tierras y éstas fueran productivas. Algo muy importante en el aspecto educativo es que se crea el IPN. El 1 de enero de 1933 se crea el Instituto Politécnico Nacional, una alternativa diferente a la ya existente UNAM. ¿Por qué diferente? Porque el Politécnico, principalmente empezó con carreras enfocadas a la industria, ¿sale? Esa fue la gran diferencia con la UNAM. Y también se crea la Confederación de Trabajadores de México, mejor conocido hoy en día como CTM. Hay una expulsión de Plutarco Elías Calles precisamente porque ya había pues diferencias con lo que él anteriormente había propuesto en el Maximato. Entonces dice, aquí tenemos un dato, que él fue expulsado de su casa mientras leía Mi lucha de Adolfo Hitler. Es algo muy curioso. Muy bien, ¿qué es el plan sexenal? Pues había sido una plataforma política para la campaña de Cárdenas, que él mismo pues había elaborado en el periodo de Abelardo Rodríguez por Plutarco Elías Calles. A pesar de que estos personajes pues coincidían al principio en unir sus fuerzas, pues al final de cuentas dentro del poder es cuando hubo las diferencias. Y además el plan sexenal pues ya fue aplicado en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ya que se había exiliado a Elías Calles, el país dejó atrás el régimen al que estaba sometido, poniendo fin al Maximato en 1936. El plan sexenal fue replanteado por Cárdenas en ese año, ya sin funcionarios del anterior gobierno, y él pone o logra imponer su política y gobierna libremente, ¿sale? Algunos datos aún también interesantes es la expropiación ferrocarrilera, que inicia en 1937 y se publicó en el DOF, que es el Diario Oficial de la Federación, que actualmente todavía existe, que básicamente es como el periódico del gobierno, donde ellos prácticamente divulgan lo que se habla en los congresos, las nuevas leyes o reformas que están por implementarse, entre otros. Muy bien, también tenemos la creación de la Comisión Federal de Electricidad, con la única finalidad de generar electricidad para la industria, el comercio y el país en general. La expropiación petrolera fue un movimiento y fue un evento, sobre todo magnífico en todo nuestro país, ya que fue parte de una nueva política por este plan sexenal, donde la industria petrolera tenía oportunidad de vender justamente el petróleo a más de 17 industrias extranjeras, ¿sale? Ok, por ahí tenemos que el Partido de la Revolución Mexicana, el 30 de marzo de 1938, pues Lázaro Cárdenas crea un nuevo partido, que es este Partido de la Revolución Mexicana, y deja atrás el Partido Nacional Revolucionario, con la intención de eliminar el sistema hegemónico impuesto por Elías Calles. En este nuevo partido pues se suma la CTM, que pues justamente él creó, y la recién creada CNC. Por ahí tenemos también que el país continúa con la creación y fundación de reformas en las instituciones de aspectos o asuntos indígenas. Hay una fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, eso es algo muy importante. Se crean reformas agrarias, educativas, obreras, empresariales, entre otras. Aquí hay una existencia de nuestro queridísimo Partido Acción Nacional, que con todo, si no pa' qué, donde el exrector de la UNAM, Manuel Gómez Morín, crea este partido con personas de la iniciativa privada. Escuchemos esto, porque desde los inicios justamente del Partido Acción Nacional pues tiene esas finalidades, por lo cual sus ideales pues eran totalmente diferentes al Partido Revolucionario Mexicano.
¿sale? Pues obviamente porque tenían que ver por sus intereses. El candidato del PRM fue postulado a Manuel Ávila Camacho, quien había participado en la Secretaría de la Defensa Nacional durante el mandato. Ávila Camacho ganó las elecciones de 1940 y como último dato aquí del cardenismo tenemos que con el triunfo de Manuel Ávila Camacho concluye el periodo del cardenismo y se considera la última etapa de la Revolución Mexicana. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación donde nos dicen que la revolución fue de 1910 a 1917, realmente se considera como hecho histórico que hasta 1940 se le da fin a la revolución, a la guerra entre ideologías políticas, donde ya se pensaba centralizar una nueva política, pero al final de cuentas no fue así, porque se crea un nuevo partido, Partido Acción Nacional. Entonces pues ahí ya hay futuras diferencias entre partidos y pues bueno, creo que hoy en día pues es más que notorio las diferencias entre partidos políticos. Voy a hacer una pausa referente al material que ustedes observan para dejar como última tarea, no es nada fuera del otro mundo, más que ustedes analicen justamente ¿por qué la política es tan importante? ¿Por qué a muchos nos molesta la política? Porque yo me considero que no sé nada de política, no me gusta involucrarme en política, pero ¿por qué la política es una de las disciplinas más importantes en el mundo entero? Porque la política se encarga de la organización económica, social, cultural, educativa y de todas las áreas y todas las demás disciplinas. La política es desafortunadamente la encargada de administrar a toda una nación. Entonces, la tarea es llevarse justamente una reflexión tratando de ser lo más objetivos posibles de lo que anteriormente lucharon estos personajes y lo que hoy en día sucede. Con este material los dejo, esperando que lo hayan disfrutado. Realmente era un material bastante simple que había que terminar de revisar. Y pues bueno, por mi parte es todo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos este sábado en nuestra última clase.